Muy buenas noches. Ustedes ya me conocen. Soy Georgina Muñoz, su asesora del módulo Análisis de Textos. Este video breve es para presentarles unas recomendaciones para poder realizar la evidencia de aprendizaje reportes. Bien, allí nos encontramos ya en, la evidencia, las instrucciones. Recuerden que antes de elaborar reportes es absolutamente indispensable haber leído todo el bloque titulado Estrategias de escritura, que es este. ¿Ok? También hay materiales en PDF, videos, etcétera, que nos sirven para estudiar en qué consiste la paráfrasis constructiva y en qué consisten los reportes. También, después de estudiar esos temas, pues tenemos el control de lectura. Bien, vamos a continuar. Lo que se nos pide es que abramos un documento de Word, que añadamos la portada con los datos de identificación que ustedes ya conocen y después se nos pide volver a leer el texto del hambre en el medio ambiente, que es el que sirvió de base para elaborar los instrumentos de la evidencia de aprendizaje anterior, y se nos pide que leamos ahora una reseña de una película que se llama Ellie. Ok. Una recomendación, recuerden que si ya están ahorita viendo los temas del bloque 3, y si no, bueno, vamos a mencionarlo, se nos pide practicar en esta evidencia la paráfrasis constructiva. Entonces, la paráfrasis constructiva, de hecho, la misma paráfrasis va a implicar que uno toma información de un texto y que uno la reescribe. La reescribe eh, eh, con las palabras que uno usa regularmente. Este asunto de con tus palabras es bastante puntilloso en el sentido de que nadie es dueño de las palabras, ¿no? Es un poco inexacta esta definición. Sin embargo, a lo que hace referencia es a que nosotros, desde las palabras que regularmente usamos, desde nuestra perspectiva, desde nuestro modo de ver el mundo, pues reescribimos esa información. Obviamente, se puede reescribir, hacer una paráfrasis literal y reescribir la información tal cual está, pero cambiando o intercambiando unas palabras por otras. Sin embargo, esa paráfrasis sería bastante extensa. Lo que se nos está pidiendo es lo siguiente, que después de leer los dos textos, el primero ustedes ya lo conocen y el segundo también es breve, no hay problema con ello, que después de leerlos se escriba la información más importante a través del mecanismo de la paráfrasis constructiva. En el bloque ustedes van a encontrar pues información y también unas prácticas. Yo les sugiero lo siguiente, dado que en la evidencia de aprendizaje anterior ustedes usaron el texto titulado El hambre en el medio ambiente, recuerden que elaboraron una tabla, un cuadro sinóptico y un mapa conceptual. Les sugiero esto, que para escribir la paráfrasis de El hambre en el medio ambiente, simplemente usen uno de esos tres esquemas. Yo generalmente sugiero que usen el mapa, porque el mapa ya contiene los conceptos y las palabras de enlace. Vayan tomando alguno de esos instrumentos y vayan escribiendo la información tal y como está en esos instrumentos, ya sea la tabla, ya sea el cuadro sinóptico o ya sea el mapa conceptual. Imaginen que esos instrumentos, que uno de esos tres, el que elijan, pues lo van a pasar a párrafos. Esa es la idea. ¿Ok? Y como todo reporte, también debe contener exposición de ideas propias o de valoraciones propias. Como les he dicho antes, yo les sugiero que piensen que van a contarle a alguien que nunca ha leído este texto de qué trata y también van a exponer cuáles son sus valoraciones o qué ideas les ha dejado ese texto. Imaginen que van, por ejemplo, al cine y cuando llegan a casa les preguntan, ¿qué película viste? Ah, bueno, la película tal. ¿Y de qué trata? Y uno cuenta de qué trató la película.
Y imagine, generalmente las conversaciones se quedan allí, que nos dicen, bueno, ¿y de qué trata? Y uno contesta. Pero imaginen que aparte de decirles de qué trata, les están preguntando, bueno, ¿y qué piensas de eso que has visto, de ese tema que leíste? ¿Qué es lo que tú piensas? Entonces, esa idea nos puede ayudar para escribir las valoraciones propias, las ideas propias. A eso nos referimos, ¿vale? Entonces, repito, para elaborar este reporte del hambre en el medio ambiente, sugiero que retomen uno de los tres instrumentos y que la información que tengan en esos instrumentos la vayan convirtiendo en oraciones y en párrafos. ¿Ok? Ahora, en cuanto al segundo texto, les sugiero lo siguiente. Lean el texto titulado Eli, que es una reseña de esta película. Léanlo y hagan después eh, un listado de palabras clave, ¿sí? Y con ese listado breve de palabras clave, escriban en oraciones y en párrafos, pues, de qué trata esa reseña. Y se cierra, por supuesto, con la exposición de las ideas propias. Ujú. Recuerden que aquí tenemos unas especificaciones en cuanto a la letra, el interlineado, el tamaño y demás. Ahora, en las instrucciones no viene un punto muy importante, entonces lo voy a pasar ahora. Esta es la rúbrica de esta evidencia de aprendizaje. Debe tener los datos de identificación. A este rubro que le llaman resumen, se refiere a que ustedes estén reportando por medio de la paráfrasis constructiva las ideas de los principales o los conceptos principales de cada uno de los textos, ¿no? Y bueno, la ponderación va bajando de acuerdo a que si no contiene las ideas o si sí las contiene. Ideas, acuérdense, ideas, no, ideas más no oraciones idénticas a las originales, y mucho menos párrafos extraídos del original. Eso es lo que hay que evitar. También se va a evaluar si presenta la paráfrasis. Fíjense, aquí está usando paráfrasis como sinónimo de interpretación personal. Eso es a lo que me refiero con ideas o con valoraciones propias. ¿Okay? En este habla también del rubro de puntualidad, pero muy importante de glosario. Y lo recalco porque en las instrucciones no viene especificado que hay que escribir un glosario. Un glosario que es, pues nada, que ustedes leen los dos textos, escriben las palabras de significado que no conozcan, buscan esos significados y presentan la lista de palabras desconocidas con su respectivo significado. A eso le vamos a llamar glosario. Y tiene una ponderación de 10 puntos. ¿Okay? Eso es en cuanto a las rúbricas. Bien, este es el texto titulado El hambre en el medio ambiente. Lo estoy presentando en esta explicación simplemente porque quiero que vean lo que no hay que hacer. Por ejemplo, algunas veces en algunos otros módulos los alumnos copian, ¿no? Copian, por ejemplo, esta primera parte. Ujú. Copian hasta aquí, digamos, ¿no? Y esa información la pegan en el documento de Word. Y después ponen de copiar todo esto una línea, 3 líneas, 5 líneas de opinión. En este aspecto, esto no va a ser, no es lo que se espera. ¿Por qué? Porque al momento de copiar y pegar, pues no se está realizando la paráfrasis, es decir, la consideración de los conceptos o palabras clave a través de la manera en la que cada uno de nosotros las explica, ¿ok? O también luego se hace esto, toman nada más una parte, una oración, por ejemplo, la copian, la pegan, luego toman otra oración, se copia y se pega, y así, van uno por uno. Esto tampoco es algo que se deba realizar, ¿ok? Por eso, si ustedes quieren ir a releer el texto titulado El hambre en el medio ambiente, adelante, pero en realidad ya no sería tan necesario que vengan a él, que vuelvan a él, porque tienen ustedes tres instrumentos. Repito, la tabla, el cuadro sinóptico o el mapa, y entonces, como les he dicho desde el principio de este video, se les sugiere aprovechar esos esquemas, ¿ok? Ahora, todo reporte debe mostrar este equilibrio o este balance. Si ustedes ponen 80% o 70% de información de las ideas principales, voy a volver a las rúbricas, si mayor parte ponen ideas principales en un 70 o en un 90% y el 20
el 30, el 10% restante es de interpretación personal, pues no se está entonces haciendo la actividad como se espera, ¿ok? No es que sea algo tan exacto, pero sí se sugiere que sea 50% y 50%, es decir, que tanto se presenten las ideas principales, repito, no que se copien y se peguen, que sería como la mitad del reporte y que se ofrezcan interpretaciones personales en un 50%, como dije, no es exacto, pero más o menos eso sería lo correcto. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la reseña de la película L, que empieza, es muy breve. Por favor, lo mismo que en el anterior, no hay que copiar, porque de verdad, no digo que en este módulo, pero en otros, lamentablemente, se copia tal cual la información de él y se copia. Y después se presenta. ¿Ok? Eso es lo que hay que evitar. Yo les sugiero que lean la reseña y si quizás por párrafo localicen una o a lo mucho dos palabras clave. Por ejemplo, si yo leo en algún lugar de Guanajuato donde el campo ya no da para comer, Eli, apenas salido de la adolescencia, mantiene a su familia, esposa, bebé, padre y hermana de 12 años trabajando en una fábrica de autos. La pesadilla comienza cuando el novio de la hermanita, un cadete de 17 años, sustrae un par de paquetes de cocaína de una caseta. Los señores de la droga regresan a cobrar cuentas. ¿Qué palabras clave podríamos encontrar? Pues obviamente el nombre, Eli. Ujú. Acuérdense que también tenemos adolescencia. Incluso se recalca mucho la edad, ¿no? La hermana 12 años, el novio 17 años, Eli apenas salido de la adolescencia. Si se fijan, eso es una palabra clave. Eli, adolescencia, paquete de droga, paquete de cocaína, droga, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría yo hacer una paráfrasis de ese primer párrafo? Pues podría decir, por ejemplo, en una familia marcada por la adolescencia, ¿sí? O en una familia compuesta mayormente por adolescentes, ¿sí? En algún momento entra a sus vidas un paquete de cocaína y reprimendas por la droga. Si se fijan, las palabras que dije estoy más o menos diciendo con nota, de otra manera estoy diciendo este párrafo, solamente usando palabras clave, ¿no? Sigamos. Tercer largometraje del maestro de minimalismo narrativo Amat Escalante, Eli. México, Francia, Alemania, Países Bajos 2013. Quiere decir que esos países intervinieron en la filmación. Premio al mejor director en el pasado Festival de Cannes. Avanza implacablemente sobre la brecha que abrió Carlos Reigadas con Japón. Este es otro director, esta es otra película, esa que lleva a ver de frente a La Gorgona, un cine mexicano consciente de que su misión es confrontar la realidad, no promover el turismo con la idea de que los rayos que escapan del sol tapado con un dedo bastan para que se asoleen los turistas en las playas. ¿Qué palabras clave podremos encontrar? Bueno, productores, Amat Escalante, Eli otra vez, premio, uh-huh. Incluso vean, aquí tiene una pequeña herramienta para resaltar. ¿Ven? Premio cine mexicano. Uh-huh. Solo resalte mexicano, pero cine mexicano. Confrontar la realidad. Entonces, ¿cómo podría yo armar una idea usando estas palabras clave? Por ejemplo, podríamos decir, esta es una película de Amat Escalante que ganó un premio importante. Uh-huh. Es un cine, punto y seguido, es un cine mexicano que nos ayuda a confrontar la realidad. ¿Ok? ¿Ven? Esa sería una manera de parafrasear el texto. Y después de parafrasear el texto, a eso nos referimos con este punto de la rúbrica resumen, también podemos hacer la interpretación personal. ¿Okay? Como les dije, mostrando las valoraciones o las ideas propias. ¿Sí? Una valoración o una idea propia de este párrafo, por ejemplo, sería, por lo que estoy viendo, el cine mexicano va más allá de lo que yo conocía, va más allá de lo que
en cuanto a temas, en cuanto a los títulos que van saliendo, es diferente a todo lo que yo había conocido. Eso que es una valoración propia. Y esa es la idea de ir párrafo por párrafo. Bien, antes de cerrar este breve video explicativo, quiero recordarles que es súper importante leer las rúbricas y no recurrir a fuentes como Script, Buenas Tareas, Course Hero y sobre todo no copiar y pegar información original de los dos textos. Bien, por ahora es todo. Espero que este video les sea útil. Recuerden que estoy siempre disponible para atender dudas y comentarios en el centro de mensajes. Buenas noches, hasta luego.